muchas veces así te preguntan, ¿quién es Dios? Y que en esta noche, hermanos, quiero que así decirles, hermanos, ¿quién es Dios? Si alguien te pregunta, oye, hermano, ¿quién es Dios para ti? Tal vez uno va a decir, es mi Padre, es mi Salvador, es el que me provee, y ciertamente sí es, pero esas son las cualidades de Él. Pero ¿quién es Dios? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, ¿qué es lo que dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en este pasaje, hermanos, Dios mismo, hermanos, dice que Él es el creador de todas las cosas. Hoy quiero pensar, hermanos, que tal vez sí lo sabías, o a lo mejor no, o a lo mejor tenías dudas, pero la palabra de Dios dice que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Sí, hermanos? Ok. Y es, hermanos, es su naturaleza, hermanos. Ok. Eli, otra. Bueno, si Dios creó todas las cosas, entonces sale otra pregunta. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién lo ha creado, hermanos? Dice la palabra de Dios de que Dios, hermanos, es el alfa y es el omega, es el principio y es el final. ¿Sí, hermanos? Pero ¿quién es Dios? Eli, dale. Dios es un espíritu increado. Dios nadie lo creó, siempre ha existido y así va a existir por siempre. Así es Dios, hermanos. Dios no es un Dios que así fue el que nos creó, pero Dios es un Dios increado. ¿A qué se refiere, hermano, esto? De que siempre Dios ha existido. Tal vez no es lógico para los hombres, hermanos. Tal vez dices que tiene que haber algún principio, pero no es así con Dios. Cristo Dios siempre ha existido por la eternidad, por siempre, de los siglos, generación tras generación, siempre ha existido. Y en el Salmo, en el que, hermanos, en el que el que ahí, hermano, bien, hermano, dice, hermanos, que Dios siempre ha sido Dios. Eli, ponlo. Salmo número 90 en el versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Así es. Antes que las naciones, los montes, antes de que nacieran los montes y formase toda la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres. Ese es Dios, hermanos. Ok. En el versículo, hermanos, 1, en el de San Juan, habla sobre ese verbo. Dice la palabra que era Dios, pero también dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, hermano, existía juntamente hacia con Dios. Por ahí hay unas doctrinas que dicen de que Cristo Jesús fue creado juntamente hacia con la creación, y eso no es cierto, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en el Génesis, dice que cuando Dios hizo hacia del hombre, dice la palabra de Dios, dice que hagamos a el hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí habla, hermanos, que Dios mismo, Cristo Jesús, estaba ahí. Y así también, hermanos, hacia de Pedro, hermanos, dice la palabra de Dios, dice que 3 son los que dan ese testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios siempre ha existido por siempre, por siempre, por siempre. Dios no trabaja con nuestra lógica, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, hermanos, dice que Dios va a multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguno. Si tú lo analizas bien, hermanos, si tú lo
aterrizas bien, hermano, todo número que se multiplica hacia por cero, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Cero, ¿eh? Todo número que así se multiplica hacia por cero es cero. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios? Dice, yo multiplicaré las fuerzas al que no tiene ninguna. No suena lógico, ¿sí no, hermanos? No suena lógico, pero para Dios nuestra lógica no es hacia la de Dios. ¿Por qué no, hermanos? Dice la palabra, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Si tú, hermano, creas con tus propias manos algún mono, hermanos, hacia de plastilina, hermanos, tú le pones, no sé, hacia la cabeza, el cuerpo, hermano, tú no te vas a regir por las leyes físicas de ese mono. ¿Sí, hermanos? Yo no sé si me explico, hermanos. Cuando tú haces algo, cuando tú creas algún mono o algún muñeco o algo, ¿no? Tú no te vas a regir por las leyes físicas de ese mono. Así es Dios, hermanos. Para Dios no hay tiempo. Dice la palabra de Dios de que un día es como 1000 años. Y así, que hacia el lado contrario, hermano, 1000 años es como si fuera un día. Tal vez hoy vamos a, puede ser, pues que vamos en el tiempo de Dios, tal vez seamos apenas 7 días, ¿no, hermanos? Tal vez 8 días. Dios no se rige por nuestra lógica. Dios no se rige por nuestras leyes físicas. Y es lo que quiero que entiendas hoy. ¿Quién es Dios? Que es el creador de todas las cosas. Él fue y es un Dios que no tiene principio y así tampoco no tiene fin. ¿Sí, hermanos? Espero, hermano, que pues de que así pues que así me puedan seguir, hermanos. Ok, vamos a continuar, hermanos. Ok. Dice la palabra es que todas las cosas fueron hechas por Él, y si nada de lo que ha sido hecho fueron hechas. Dice la palabra de Dios, dice en el versículo, hermanos, 4, en Él estaba la luz y la vida. Versículo 4 dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. ¿Quién es la luz, hermanos? Cristo, ¿eh? Yo sé que todos así se saben, hermanos, hacia de San Juan 3:16, ¿no? ¿Todos? ¿Sí o no, hermanos? San Juan 3:16, ¿sí va? ¿Todos? Dice la palabra de Dios, más, a ver, ¿cómo dice, hermanos? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ok, surge otra pregunta, hermanos. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Tal vez yo le puedo preguntar a Avi, no, pues la vida eterna es estar con Cristo siempre. Y a lo mejor yo le pregunto hacia Jorge y me dice, ¿sabes qué? Para mí la vida eterna es que yo camine con Cristo siempre. Yo si le pregunto hacia la pastora, tal vez ella me vaya a decir otra cosa más. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Quiero que ahí, hermanos, busquen en San Juan 17:3. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Pero, hermanos, sí, así es. Dice la palabra, y la vida eterna. Bueno, pero antes de eso, hermanos, ¿quién dijo estas palabras? No fue un apóstol, no fue un profeta, no fue un enviado de Dios. Bueno, sí, pero que en este caso mucho más puntual. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Esta palabra, hermanos, fue dicha por el mismo Dios que Él estuvo en la creación. Es el mismo Dios que hoy está diciendo estas palabras. ¿Cuál es la vida eterna? Dice la palabra,
Cristo Jesús, hermanos, dice, y esta es la vida eterna. ¿Que qué? Que te conozcan a ti, al único. Dice la palabra, el único Dios verdadero. ¿Y qué otra cosa, hermanos? Dice, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. Lo que me impacta, hermanos, de esta palabra, hermanos, cuando dice el único Dios verdadero. Yo no sé si lo entendamos, hermanos. Cuando vemos que Dios creó todas las cosas, cuando vemos que Él nos creó a su imagen y hacia su semejanza, y aparte de eso, hermanos, dice la palabra es que Él es el verdadero Dios, el único Dios verdadero, pero no está hacia reservado, sino es para todos, hermanos. Y eso es lo padre, hermanos. Cómo Dios, hermanos, se quiere manifestar en nuestras vidas. Para que tú lo conozcas, que Él es el verdadero Dios. ¿Qué así es, hermanos? El verdadero Dios. Tengo otra, hermanos, cita. En primera de los Corintios 12:28. Eli, ok. Este pasaje, hermanos, quiero que, ya que si lo apuntan, hermanos, por ahí, cuando alguien te diga que si Cristo Jesús viene siendo Dios, primera de los Corintios capítulo 12 versículo 28. Primera de los Corintios 12:28. Con este versículo, hermanos, es una herramienta, hermanos, para que tú defiendas de que Cristo Jesús es Dios. ¿Sí? Eli, ¿quién lo quiere leer? Avi, fuerte. Y aún puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. No, perdóname, tú, Avi. Perdón. Disculpe, hermanos, se me traspapeló esa hermanocita, pero aquí la tengo. No, es en primera de Pedro 2:9. Ay, Jesús, bueno, esa es. Ok, se me extravió, hermano. Ay, Jesús, ¿cómo, hombre? Santo Dios. Ok. Ok, ya. Perdón. Que es en primera hermanos de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20, hermanos. Así para que me disculpen, hermanos, se me traspapeló. Avi, fuerte. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Yo no sé si te gozas con esta palabra, hermanos. Dice, y esta es el verdadero Dios. Con esta parte, hermanos, puedes que tú la reafirmas de que Cristo es Dios. ¿Sí? Dice la palabra, si este es el verdadero Dios, la vida eterna. ¿Por qué te traigo, hermanos, eso, hermanos? ¿Por qué? Muchas veces, hermanos, hay doctrinas, hermanos, donde dicen de que Cristo Jesús es un ángel, de que Cristo Jesús fue creado por Dios, y aún hablan cosas mucho más feas, hermanos, donde se corrompe hacia completamente la esencia misma de la de
de vuestro Dios. Por eso es que puse, hermanos, estas partes, hermano. Que ok, vamos a ir, hermanos, a el versículo 5. El versículo 5 de primera de Juan 1:5. Ok, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo, hermano, 6, hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Ok. Que en esta parte, hermanos, hemos entendido, hermanos, quién es Dios, quién es Cristo, y la esencia misma de Dios es Cristo, ¿sí? ¿Cómo vas a conocer cómo es Dios? A través de Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Bueno, en el versículo, hermano, 6 habla sobre Juan. Pero una de las partes principales, hermanos, es que dice la palabra de Dios que fue un hombre enviado por Dios. Enviado por Dios. Muchas veces, hermanos, nos acostumbramos a decir que hay gente que se le da el evangelizar. Y aún dice, ¿va? Es que yo no sirvo para eso, hermanos, pero puedo, no sé, predicar, o puedo tocar, o puedo atender hacia los niños. Y está bien, hermanos. Yo le digo que no, pero hermanos, quiero que leamos, hermanos, en primera de Pedro 2:9. Eli, primera de Pedro 2:9, hermano. Hoy, hermanos, todos somos hijos de Dios, hermanos, todos. Todos somos lavados por la sangre, hermanos, hacia de Cristo Jesús, hermanos. Todos, hermanos. Oh, bueno. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando eres hijo de Dios, hermanos, es algo implícito, hermanos. Es algo por tu naturaleza, hermano, que debes de hacer eso, anunciar las buenas nuevas. ¿Sí, hermanos? Es algo que ya lo llevas, hermanos, dentro de ti, hermanos. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué te digo, hermanos, esto? Muchas veces nos da temor, hermanos, compartir de la palabra. ¿Sí o no, hermanos? Sí, o que a lo mejor solo yo. Nos da temor, hermanos. ¿Sí o no nos da temor, hermanos? Porque no sabes qué es lo que vas a decir. Tienes miedo de que, bueno, ya que se me sale pues con muchas preguntas, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a que le aborde a alguien? ¿Cómo, hermanos? Antes que nada, hermanos, tienes que conocer quién es Cristo Jesús. Debes de que lo conozcas íntimamente. Y esto es lo padre, hermanos. Cristo Jesús, hermanos, Dios mismo, hermanos, es un Dios personal. Sí, hermanos, es un Dios personal. Y eso es tan hermoso, hermanos, como ese Dios, hermanos, habla contigo personalmente. No habla de forma general. Sí lo hace, claro, pero tienes una comunión íntima con Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y eso es lo bonito, hermano. Es cuando tú te conectas con el Padre y
y así Dios mismo te hace sentir lo que es importante que tú hables, porque Cristo Jesús murió por ti. Cristo Jesús derramó su sangre preciosa en esa cruz por nosotros, hermanos. Es algo tan increíble lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz. Yo no sé si tú lo entiendes, hermano, esto, pero es algo que tenemos que tenerlo, hermanos, en nuestras vidas. Como lo que dice, hermanos, que en esta parte, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es algo tan bonito, hermanos, como es compartir hacia de la palabra. Cuando fue el día domingo, hermanos, en la tarde, por ahí fuimos que hacia la calle, ¿cuál era, amor? Ándale esa. Y pues gracias que hacia Dios, siempre uno procura ir hacia con esas gentes, ¿no? Que ahí me encontré con un señor pues que tenía 72 años. Cuando yo le empecé hacia compartir, que así me decía: Hugo, todo eso ya lo sé. Sí, o sea, sé yo de eso, sí, por los cantos y que la lectura, ok, está bien. Que así le dije 2, 3 cosas más. Y así me repetía varias veces: es que sí, Hugo, ya sé qué es eso. Cuando le dije: bueno, si tú ya sabes eso, ¿por qué Dios te creó? ¿Por qué Dios hizo hacia del hombre? Porque cada ser vivo tiene una función, ¿sí o no, hermanos? Los árboles, hacia los perritos, animales, todo tiene una función, hermanos. Pero Dios, ¿por qué nos creó? Y aún más, hermanos, dice la palabra, es que a su imagen y semejanza. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya puesto, hermanos? Cuando yo le pregunté, hermanos, que hacía este hombre, me dice, ¿sabes qué? Pues no sé. Muchas veces, hermanos, así vivimos constantemente, hermanos, en no saber nuestro propósito fundamental, hermanos. Nuestro propósito, hermanos, en esta tierra. ¿Por qué Dios nos creó, hermanos? Yo sé que Dios ha levantado gente que predica, enseña, anima, fortalece y otras cosas más, hermanos. Pero ¿por qué Dios nos ha creado? Simplemente, hermanos, dice la palabra de Dios que para su gloria y para su honra. Y hoy sale otra pregunta: ¿cómo lo honras tú? ¿Cómo lo hago yo, hermanos? Y tu vida, hermanos, hacia del propósito hacia de Dios, hermanos. Hace unos días, hermanos, cuando estuve hacia de la casa como 40 días, hermanos, desesperado, hermanos, ya me salía hacia la calle, ¿va? Y que en esos días estaban pasando muchas mariposas, bastantes, ¿no? Y yo pensaba que si decían pobres seres, ¿no? Duran semanas, ¿no? Vuelan desde Canadá hasta ajá, así es. Vuelan, duran semanas y esos mueren. Hacia los perritos, hermanos, duran, ¿cuántos años, Javi? 15 años, 18 años, ¿verdad? Y uno, bueno, yo dije, pobres perritos, ¿verdad? Pobres, hacia tan corto tiempo tienen, ¿va? Pero en ese instante, hermanos, creí yo, hermano, así yo lo pensé, hermanos, ahí hacia los ángeles, hermanos, que nos han de ver y nos han de decir: ay, 70 años, pobres de estos hombres.
cómo se afanan como si vivieran toda su vida, ¿va? Y esos ángeles son eternos. Y uno como hombre, hermanos, dura, ¿cuántos, hermanos? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años? Pónganle máximo, hermanos. Y así después se acaba todo. Es algo tan increíble, hermanos, como en muy corto tiempo, hermanos, perdemos, hermanos, nuestra meta, hermanos, que es Cristo Jesús. Y cuando perdemos, hermanos, ¿qué es, hermanos? Perdemos todo. Conozco gente, hermanos, que financieramente está muy fuerte, hermanos, que ellos día tras día quieren ganar más, quieren tener más, pero piensan, tal vez ellos, hermanos, piensan pues de que van a durar toda la vida, pero así no es, hermanos. ¿Cómo Dios nos puede, hermanos, ver? ¿Cómo en un poco tiempo hacia de vuestra vida, hermanos, no sea a que se aproveche como debe de ser, hermanos? ¿Cómo? Para su gloria y para su honra. Muchas veces, hermanos, nuestros afanes nos hacen perder, hermanos, lo que es más importante, es nuestra salvación, nuestra comunión con el Padre, hermanos. Es algo tan esencial, es algo tan importante, hermanos, que no tenemos que se descuide, hermanos, porque de aquí depende, hermanos, nuestra vida eterna, hermanos. Y es lo que quiero que hoy puedas, hermanos, hermano, ver, hermano, la gran importancia, hermanos, es de hablarles hacia la demás gente de Cristo Jesús. Cuando tú oras, hermanos, por una persona que tiene cáncer, hermanos, hacia tu deseo, hermanos, que es de que se sane. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Aquella persona que ora por una persona pues que está mala gravemente, hermanos, uno quiere que sane. Y es nuestro deseo, hermanos, pero tarde o temprano, aunque Dios los sane, hermanos, tiene que morir. ¿Sí o no? Lo más importante, hermanos, es que le hables de Cristo. Que le hables de Cristo. Es como si tú tuvieras, hermanos, hacia la cura del cáncer y que tuvieras hacia tu propio familiar, hacia tu hijo, y que tú no se la quisieras dar. Sería algo injusto, ¿va? De que tú teniendo esa cura, tú no se la quieras dar. Así es, hermanos, con la salvación de Cristo, hermanos. No sé qué nos hace falta, hermanos, para que nuestro espíritu anhele hablar de Cristo. Una de esas partes, hermanos, fue lo que hizo hermano Juan. Juan, hermanos, era un hombre que conocía quién era Cristo. Un hombre, hermanos, que tenía una intimidad hacia con Cristo. Un hombre, hermanos, que estaba convencido quién era ese Cristo Jesús, hermanos. Sí, es muy fácil, hermanos, decir, es que, por así decirlo, Avi es un pecador, ¿va? Jorge Barraza es un pecador. Pero cuando tú los ves, hermano, con los ojos de Cristo, hermanos, ve como si fuera tu hermano, o tu hijo, o tu vecino, o tu padre mismo. Cuando Dios te hace ver, hermanos, cuando Dios te hace ver con los ojos de Cristo, hermanos, hacia tu pensamiento cambia. ¿Por qué? Porque tú lo amas. Y cuando Dios nos haga sentir en nuestro corazón, en el poder ver a nuestro prójimo que se puede perder, hermanos, es un anhelo, hermanos, de que la persona conozca de Cristo. Yo no sé qué nos pasa, hermanos, pero muchas veces, hermanos, nos tapan la boca, hermanos. Yo no sé qué pasa, hermanos, pero necesitamos conectarnos hacia con Dios, hermanos. Cristo Jesús pagó un precio muy alto, hermanos, por amor
hacia cada uno de nosotros, hermanos. Y cuando tú veas como Cristo ve, hermanos, va a cambiar hacia tu perspectiva de ver hacia tu prójimo. Yo sé que tienes hijos que no conocen de Cristo, primos, hacia otros familiares, hermanos, mucho más cercanos, hermanos, pero aún nos hace falta, hermanos, ver como Cristo los ve, hermanos. Cuando ese pecador, hermanos, es tu hermano, cuando ese drogadicto es tu hijo, cuando ese afeminado es tu hija, tu hijo, hermano, es cuando te duele. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando nos duele, hermanos, uno ora por ellos, se postra delante de Dios y Dios hace la obra, hermanos. Quiero que en esta, hermanos, y en esta día, hermanos, pienses de esa forma, hermanos, cómo Dios ve a los pecadores. Y de esa manera, hermanos, nosotros tenemos que verlos, hermanos. Yo no sé si yo no sé si así, hermanos, puedan pues de que Dios, hermanos, haga algo grande en esta congregación, hermanos. Dios, hermanos, hacia por su misericordia sigue trayendo gente, ¿va? Con los hospitales, en las calles, en la banqueta y aún hacia los del trenecito y alguien, porque Dios quiere algo con nosotros. Cuando Dios quiere algo contigo, hermanos, es tiempo, hermanos, que tú hables lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Es importante, hermanos, esto, Juan, hermanos, él lo tenía tan claro, hermanos, pero tan claro, hermanos, de que fue el que predicó, hermanos, hacia de Cristo. Quiero que ahí, hermanos, bueno, vamos a continuar, hermanos, porque ya se me hace, hermano, tarde. Ok. Vamos a ir, hermanos, leer, hermanos, el versículo, hermanos, el versículo, hermanos, 8. Eli, ponlo ahí, en Juan 1:8. Juan 1:8. Juan 1:8. ¿Sí, Eli? Ok, quiero que todos, hermanos, de que ahí lo tengan, hermanos. Y así dice, hermanos, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice, no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. En el siguiente, Eli, ponlo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. El versículo 10. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo no le conoció. Una de las tareas de las que Juan tenía, hermanos, era hacer de que fuera conocido Cristo. Hoy, hermanos, ya no está Juan, ¿va? Pero estamos nosotros. Está Avi y la hermana Juani, la pastora. ¿Por qué te digo, hermanos, que hermanos, todo eso, hermanos? Nos encantaría, hermanos, nos encantaría con todo hacia vuestro corazón, hermanos, que Dios
sea el que nos inquiete nuestros corazones. Lo que Dios te ha permitido, hermano, tener, que es la vida, hermanos, hacia de Cristo Jesús, es necesario que tú la compartas más. Sí, hermanos, esta parte, hermanos, traía más, hermanos, pero yo creo que ya hace el tiempo, hermanos. Una de las razones, hermanos, de las que pude, hermanos, leer, hermanos, y así, hermanos, ver, hermanos, la gran importancia, hermanos, de predicar a Cristo Jesús. Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra vida es necesaria, hermanos, que hablemos de nuestro Señor Jesucristo, que nos convenzamos que esto es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto delante de vuestro Dios. Es indispensable, hermanos, que tu boca hable de Cristo. Es necesario que Dios te ponga los ojos como nos ve Cristo. Es necesario que el Dios que creó los cielos y la tierra tengas una comunión íntima con Él. Es necesario que lo busques constantemente. Es necesario que tú lo proclames con tu boca. Es necesario que tú te postres delante de Él. Es necesario que tú le hables a tus hijos, a tus padres, que Cristo Jesús los ama, de que Cristo Jesús murió en esa cruz por nosotros. Es indispensable, hermanos, tú como hijo de Dios, de que nuestra boca sea desatada para la gloria y honra hacia de vuestro Dios. Es indispensable, hermanos, es indispensable que hablemos de Cristo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te ama. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado para su gloria y para su honra. Quiero que oigan, hermanos, ¿quiénes, hermanos? ¿Coro, hermano? ¿Cómo Dios, hermanos, siendo Dios, hermanos, no escatimó, hermanos, venir a la tierra por nosotros? Fue el que se despojó de todo, hermanos, por amor a ti. En esa cruz, hermanos, derramó su sangre preciosa para que tú fueras lavado con la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre es la que nos tiene, que es la que nos lavó para entrar hacia la presencia misma de vuestro Dios. Es necesario, hermanos, que tú entiendas el gran valor que tiene esa sangre en nuestras vidas. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder. Su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria,
es aleluya, 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 mi Rey. Aleluya, aleluya, Habla con tus propias palabras, hermano. Habla con Dios. Dile, perdóname, Padre. Habla, Señor, hacia mi corazón, Señor. Habla a mi mente, Señor. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo. guía mi corazón a lo alto y lo profundo. En tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé y puedo ver tu gloria, no se puede esconder, y ya no soy el que fui. Al mirarte cambia todo de mí. Santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, Gracias, Señor. aleluya, Gracias, Señor Jesús. aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque te has mi Rey. revelado, Señor, a través de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque tú estás, Señor, en nuestros corazones, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Padre Santo, en nuestros corazones con tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, revélanos hacia Cristo Jesús, Señor. Ese gran sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor.
Padre, que podamos entender el gran sacrificio que hiciste tú por nosotros en la cruz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria y toda la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. Eres grande entre los grandes, eres Señor de los señores.